Saludos compañeros, en esta exposición les vamos a venir a explicar sobre lo que es el diagrama escalera y su construcción. Este grupo está conformado por Edmundo Mingué, Ángel Mercado y mi persona Kieber Pavón. Esperemos que este video sea de su agrado. Bien, el lenguaje escalera es un lenguaje de programación gráfico muy popular dentro de los autómatas programables, debido a que está basado en los esquemas eléctricos de control clásicos. De este modo, con los conocimientos que todo técnico o ingeniero eléctrico posee, es muy fácil adaptarse a la programación de este tipo de lenguaje. Mediante símbolos representa contactos, bobinas, entre otras cosas. Su principal ventaja es que los símbolos básicos están normalizados según el estándar IEC y son empleados por todos los fabricantes. Estos símbolos básicos pueden ser los elementos de programación que para programar un autómata con escalera, además de estar familiarizado con las reglas de los circuitos de conmutación, es necesario conocer cada uno de estos elementos que consta el lenguaje. A continuación se describe de modo general los más comunes. Tenemos lo que es el contacto normalmente abierto, que se activa cuando hay uno lógico en el elemento que representa. Esto es una entrada para captar información del proceso a controlar, una variable interna o un bit de sistema. Tenemos el contacto normalmente cerrado, que se activa cuando la combinación que hay a su entrada izquierda da un cero lógico. Su activación equivale a decir que no tiene un cero lógico. Su comportamiento es complementario al de la bobina de normalmente abierto. Tenemos la asignación de salida, que pueden ser una bobina set que, que una vez activa, puesta a 1, no se puede desactivar, puesta a 0. Si no es sur correspondiente de la bobina reset, sirve para memorizar bits y usada junto con la bobina reset da una enorme potencia en la programación. También tenemos la bobina jump, que se representa con J. Permite saltarse las instrucciones de programa e ir directamente a la etiqueta que se desee. Sirve para realizar subprogramas en este diagrama escalera. Ahora, estos diagramas, como se pueden ver, la línea vertical a la izquierda representa un conductor con tensión y la línea vertical a la derecha tierra. Con este tipo de diagramas se describe normalmente la operación eléctrica de distintos tipos de máquinas y puede utilizarse para sintetizar un sistema de control y con las herramientas de software adecuadas realizar una programación del PLC. Ahora pasamos a los que son los contactos, que son elementos a evaluar para decidir si activar o no las salidas en determinado escalón. Son variables lógicas o binarias que pueden tomar solo dos estados, 1 o 0. Estos estados provienen de las entradas al PLC o relés internos del mismo. En la programación escalera ladder, estas variables se representan por contactos que justamente pueden estar en solo dos estados, abiertos o cerrados. Como se ven ahí, los contactos abiertos al activarse se cerrarán y los contactos cerrados al activarse se abrirán. Los contactos se representan con la letra E y dos números que indican el módulo al cual pertenece y a la bomera al cual están asociados. Como se ve en el ejemplo donde está el E0.1, que es la entrada de módulo E0, bone 1. Las salidas de un programa ladder son equivalentes a la carga, que son bobinas de relés, lámparas, entre otras cosas, en un circuito eléctrico. Se las identifica con la letra S, A u otra letra, dependiendo de los fabricantes, y dos números que indicarán al módulo al cual pertenece y la bonera a la cual están asociados. Aquí en este ejemplo se ve un S0.1, que es la salida del módulo 0 al borde 1. Ahora pasamos con los relés internos o marcas, que como salidas en el programa del PLC se toman no solo a las salidas que el equipo posee físicamente hacia el exterior, sino también que se conocen como relés internos o marcas.
Los relés internos son simplemente variables lógicas que se pueden usar, por ejemplo, para memorizar estados o como acumuladores de resultados que utilizan posteriormente en el programa. Se las identifica con la letra M y un número en el cual servirá para asociarla a algún evento S0.1 M50 como un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, el estado de la salida M50 depende directamente de la entrada S0.0, pero esta salida no está conectada a un borne del módulo de salidas. Entonces es una marca interna del programa, mientras que el estado de la salida S1.2 es el resultado de la activación del contacto M50. Y abajo las marcas rematentes son aquellas que en el caso de haber un fallo de tensión, cuando son restables recuerdan su estado anterior, o sea, si estaban a 1 se pondrán a 1. Solo las salidas no son remanentes, como el E0.0 M50 o el M50 S1.2. Las funciones lógicas más complejas como temporizadores y contadores, registros de desplazamiento, entre otras cosas, se representarán en formato de bloques. Bien, ahora pasamos a los temporizadores. El temporizador es un elemento que permite hacer activaciones retardadas o con duración preestablecida con control preciso del tiempo de activación. El esquema básico de un temporizador varía de un autómata a otro, pero podemos encontrar una serie de señales fundamentales, aunque eso sí, no nomenclaturas distintas. Bueno, aquí como podemos observar en la figura de la derecha en el esquema de un temporizador TEII con dos entradas E y C a la izquierda y dos salidas D y R a la derecha, con las siguientes características. La entrada enable, con la letra y representada por la letra E, es la que activa el proceso de conteo de tiempo. Responde tanto al flanco como a nivel lógico. Solo se mantiene contando mientras E es un 1 lógico, y al detectar flanco de bajada resetea el contador. Tenemos la entrada count, representada con la letra C, indica el valor de la temporización. Tiene que estar activa a 1 lógico en todo momento durante el intervalo de tiempo, ya que si se desactiva puesto a 0 lógico se interrumpe el conteo puesto a 0 temporal. Tenemos la salida de Liget ton, representada con la letra D. Salida a 0 por defecto se pone a 1 cuando el contador lleva activado Enabled, un valor de tiempo equivalente al valor de temporización o retardo, que es la C, y se mantiene encendido mientras la entrada E esté a 1. Y por último tenemos la salida TOF, representada con la letra R, que es la salida a 0 por defecto. Se pone a 1 cuando se detecta por flanco de bajada en la entrada enable y se mantiene a 1 durante el tiempo especificado por C. En la mayor parte de implementaciones del lenguaje ladder, los contadores on delay y off delay son entidades independientes, por lo que se tendría solo una salida TON o una TOF. Según el caso, el valor de conteo suele especificarse por programa, valor presente, y no por entradas, por lo que el temporizador es finalmente un elemento en una única entrada y una única salida. Ahora, las operaciones de tiempo permiten programar los temporizadores internos del autómata. Existen diversos tipos de temporizadores y para utilizarlos se deben ajustar una serie de parámetros. Tenemos aquí el primer parámetro, que es el arranque del temporizador, conjunto de contactos que activa el temporizador conectados como de CDC. Tenemos la carga de tiempo, que es la forma habitual, que es mediante una constante de tiempo, pero pueden haber otros ajustes leyendo las letras, un valor, una base de datos. En la carga de valor se debe realizar una instrucción L que lo almacena a la zona de memoria llamada acumulador AKK1, para luego transferirlo al temporizador. Tenemos la T0 máxima, que es el número del temporizador, que es el número máximo que depende del fabricante.
Y tenemos el paro del temporizador, que es opcional y pone a 0 el valor del contado en el temporizador. Bueno, ahora los dejo con mi compañero Edmundo Miguel. Ok, profesor, compañero, continuando con lo que es la exposición de diagrama de escalera. Bueno, antes que todo, esta exposición la realizo de esta forma, sin grabarme, porque me falló la cámara de la laptop y bueno, tuve complicaciones. Pasamos a lo que es el tipo de temporizador. Tenemos el temporizador tipo SE, retardo la conexión manteniendo la entrada set a 1. La entrada reset desconecta lo que sería el temporizador. El temporizador SS, retardo a la conexión, activado por pulso en el set, como vemos en la imagen. Solo se desconectará la salida por la entrada reset, igualmente como el temporizador SE. Ahí lo tenemos en la gráfica, muy parecido con sus características. Pasamos ahora a lo que es el temporizador SI. Mientras mantenemos conectada la señal set, la salida estará activada durante el KT, como vemos en la imagen. Y el temporizador SD mantiene la salida activa durante KT independientemente del tiempo de la señal set activada. Ya haremos más a profundidad en los ejemplos cómo se comportan estos temporizadores. Ahora pasamos a lo que son los contadores. Los contadores definidos como posiciones de memoria que almacenan un valor numérico, mismo que se incrementa, decrementa según la configuración dada a dicho contador. Como los temporizadores, un contador debe tener un valor prefijado con meta o preset, como vemos en la imagen, el cual es un número que el usuario programa para que dicho contador sea activo o inactivo según el valor alcanzado. Por ejemplo, si un contador tiene un preset de 15 y el valor del conteo va en 14, se dice que el contador se encuentra todavía inactivo, sin que por ello se quiera decir que no esté contando. Pero al siguiente pulso, o sea, de 14 a 15, cuando el valor ya alcanzó esta meta, de los 15, como lo dice, se dice que el contador está activo porque ha llegado al valor de preset. Es lo que se dice en el contador. Entonces, dependiendo del software, puede ocurrir que el contador empiece en su valor de preset y cuente hacia abajo hasta llegar a 0, momento en el cual estaría en estado activo. Nos permitirán contar o descontar impulsos que enviemos al contacto que lo activa. Número de botes, sacos, piezas, etcétera, al contacto que vaya a activar este tipo de contador. Puede contar desde 0 a 999. Tenemos que los parámetros, como tenemos a continuación en las láminas, son los siguientes. Tenemos ZO max, esto está especificado en el contador, que es el número de contador. El ZB incrementa el valor del contador y no supera, como ya dijimos, el valor de 999. El ZR decrementa el valor del contador, no decrementa por debajo de 0, es su rango mínimo. Este sería la carga, el valor inicial en el contador. Cargaría el valor, o sea, como el set de este contador. Y KZ con la triple X es el valor inicial. A la X es el valor que se le puede dar. R representa el valor de lo que sería nuestro contador. Pasando a la siguiente diapositiva, nos encontramos con lo que son monoestables. Tenemos que el monoestable es un elemento capaz de mantener activada una salida durante el tiempo con el que se ha programado, desactivándola automáticamente una vez concluido dicho tiempo. Una de sus principales ventajas es su sencillez, ya que solo posee una entrada y una salida, como estamos observando ahí en la lámina. Tenemos el Start S. Cuando se activa o se le proporciona un pulso, comienza la cuenta que tiene programada. La salida Running se mantiene activada mientras dura la cuenta y se desactiva al finalizarla. Al igual que con el temporizador, para programar la cuenta hay que introducir valores en lo que son el MIT con P y el MIT con B. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva.
tenemos importantes las operaciones aritméticas. Las operaciones aritméticas, puede haber operaciones matemáticas como lo son la suma, la resta, comparaciones, multiplicaciones, desplazamiento de bits, etcétera. Hay muchas operaciones aritméticas. Todas ellas utilizan valores de contenido de registro de memoria refiriéndonos a contadores, entradas, salidas, temporizadores y demás. Las funciones matemáticas son usadas especialmente para la manipulación de variables analógicas. Las operaciones aritméticas con números enteros son representados por cajas o lo que se llama boxes, en la que se indica la operación a efectuar y los operandos. El funcionamiento sigue las reglas generales del diagrama de contacto. Cuando se cierra el contacto triple X, se realiza lo que es la operación. Aquí tenemos en pantalla algunas operaciones aritméticas como son la suma. Cuando se cierra el contacto X, tenemos que se activa la entrada ADD de nuestro sumador. Entonces tendríamos el resultado en G7 de la suma de reg 1 y reg 2. En la recta, igualmente, cuando se activa el contacto triple X, esa entrada, se activa la entrada sub de sustraer, y tendríamos que el resultado reg 72 sería la resta o la sustracción entre reg 11 y reg 21. La multiplicación, al activar el big 1 o la entrada alta, tenemos que el reg G47 será el resultado de la multiplicación entre reg G41 y el K15. Igualmente para la división, se activa un flanco alto, tenemos que la división será el resultado reg G25, el número dividido reg 41 entre reg 20. Pasamos ahora a lo que es un ejemplo de un diagrama escalera. Entonces, pues pasamos a leer programación de una cinta transportadora impulsada por un motor M. Se transportan cajas las cuales deberán detenerse bajo una tolva al ser detectadas por un sensor D. Una vez detenida la caja bajo la tolva, se abrirá una válvula mediante el contactor K1. Esta se abrirá durante 10 segundos, tiempo en el cual la caja se llena. Pasado este tiempo, la válvula deberá cerrarse y la cinta comenzará a moverse, quitando la caja de esta posición. Este proceso deberá repetir cuando pase otra caja bajo la tolva. Se debe realizar el programa de diagrama de escalera, cuadro de asignaciones y esquema de conexiones. Por último tenemos una nota, la cual dice la válvula se abre cuando es activado el contactor K1 y se cierra al desactivarse este. La cinta está funcionando siempre, salvo cuando una caja es detectada. Pasamos a ver lo que es un esquema de nuestro proyecto. Tenemos la cinta transportadora en esta parte izquierda, la parte de abajo. Tenemos el sensor D, tenemos la tolva, lo cual en la parte que dice la K sería el contactor que abre la válvula para que entre el líquido a la botella. Y donde tenemos la flecha a la izquierda y la derecha es la cinta transportadora y M sería el motor que mueve la misma. Entonces, si nos vamos para este lado en el diagrama escalera, tenemos, como ya sabemos, E0.0, eso significa una entrada. Para nosotros sería la entrada start, que está designada por un contacto normalmente abierto, que cuando nosotros lo pulsemos, cambia su estado a cerrado y activa lo que sería la bobina M200. Esta bobina lo que hace es, claro, es una salida, lo que hace es activar un contacto de enclavamiento o de retención para que una vez que soltemos lo que sería el start, siga funcionando. El E01 significa otra entrada, pero es una entrada para el stock de nuestro circuito. Pasando a la siguiente, a la parte de abajo, tenemos otro contacto de ese contactor, se puede decir, normalmente abierto. Se cerrará el contacto 200 y activará el motor de lo que es la cinta transportadora
que en este caso lo tenemos como S0.1. Una vez activado este motor, empieza a moverse la cinta transportadora, y cuando la botella llegue a ser detectada por el sensor, que es otra entrada y la estamos identificando como E0.3, este lo que hace es abrir el contacto 201, que veo aquí que hay un error, por cierto. Ese contacto debería estar cerrado para que una vez que se abra pare lo que sería la cinta transportadora para poder llenar la botella. Bueno, se para el motor y se activa lo que es el contactor de la parte de abajo, que la bobina de ese contactor está identificada como S.02, sería una salida. Esta lo que hace es activar su bobina, pasa la corriente a lo que es la electroválvula. Esta abre, por supuesto. Al mismo tiempo vemos que el contacto E03 del sensor ha activado la entrada de nuestro temporizador con efecto de retardo. Aquí él va a contar hasta 10 mientras ha sido abierta lo que sería la electroválvula. Va a llenar la botella 10 segundos. Una vez que llene 10 segundos, nuestro contador va a activar su salida. Esta salida va a abrir el contacto TMR00, que va a desenergizar lo que sería el contactor de la electroválvula, que le manda la señal a la electroválvula, la bobina de ese contactor. Y va a hacer la válvula, va a detener el flujo de líquido y vuelve de nuevo a hacer el ciclo, lo que sería nuestra máquina. Este es el ejemplo diagrama de escalera que hemos dado en esta exposición. Espero les haya gustado toda la exposición. Saludos, profesor. Mi nombre es Ángel Mercado y continuando sobre el tema del lenguaje de escalera, yo les voy a hablar sobre las operaciones con comparadores. Tenemos que un comparador es una instrucción que nos permite relacionar datos del mismo formato byte o word entre sí, y los comparadores pueden ser: tenemos igualdad, desigualdad, mayor, menor, mayor o igual, o menor o igual. En el ejemplo que tenemos acá, tenemos dos entradas Z1 y Z2, un comparador de igualdad. Posteriormente, luego de hacer el proceso de comparación, tendremos una salida Q. Ahora les voy a hablar sobre las instrucciones set y reset. En cuanto a esto, tenemos que la instrucción set se activa la bobina correspondiente cada vez que enviamos un impulso, y solo se desactivará al enviar otro impulso de reset. Como podemos activar tanto las salidas como las marcas internas, acá como los vemos en este diagrama que tenemos acá. Tenemos la entrada o la bobina set. Posteriormente, cuando se envía el impulso, podemos desactivarla, y al enviar otro impulso recibirá la instrucción de reset. Ahora bien, les voy a hablar sobre los que son los nodos. La cantidad, que también, como podemos llamar, es una cantidad de uniones, y se le denominan nodos, y están limitadas y pueden ser superadas en cierto número. La localización de los nodos la podemos ver acá, como vemos en este diagrama. Perfectamente podemos ver la ubicación de los nodos para unir uno más circuitos. Sin embargo, se pueden utilizar con contactos y bobinas referidos a esto en cualquier parte. No pueden editarse dos bloques del timer, etc. También tenemos que con el mismo número, si las bobinas son conectadas directamente a la barra de la izquierda, entonces se les considera permanentemente activadas. Tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, en cuanto a lo que es el lenguaje ladder, tenemos que es un lenguaje de programación gráfico muy popular dentro de los autómatas programables, debido a que este está basado en esquemas eléctricos de control clásico. De este modo, con los conocimientos que todo técnico o ingeniero eléctrico posee, es muy fácil adaptarse a la programación de este tipo de lenguaje, porque es un lenguaje bastante sencillo. Y es uno de los varios lenguajes de programación para los controladores lógicos programables PLC, estandarizados con las normas IEC 61131-3. Tenemos que ahora podemos describir algunas simbologías en cuanto a este lenguaje. Por ejemplo, tenemos la simbología del contacto normalmente abierto, como lo tenemos acá,
que se activa cuando hay uno lógico o un elemento que lo representa. Esto es una entrada para captar información de procesos y controlar una variable interna de un bit en un sistema. También tenemos el contacto muy popular, también conocido el normalmente cerrado, normalmente closed, que su función es simular el contacto normalmente anterior, pero en este caso se activa cuando hay un cero lógico, cosa que se deberá tener en cuenta a la hora de su utilización. También tenemos la bobina normalmente abierta que se activa cuando la combinación que hay a su izquierda da un uno lógico y su activación equivale a decir que tiene un uno lógico y suele representarse en elementos de salida, aunque a veces puede también hacerse en el papel o puede hacer un papel en una variable interna. Esta ha sido toda mi exposición con respecto a este tema. Espero que hayan tenido un conocimiento, puedan haber adquirido un conocimiento más profundo sobre estos sistemas de diagramas de escalera y los espero en una próxima oportunidad.